jueves de la tercera semana del tiempo ordinario. Lectura a la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 25. Salmo 23. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 21 al 25. Gloria a ti, Señor. Jesús les dijo también: cuando llega la luz debemos ponerla bajo un macetero o debajo de la cama. ¿No la pondremos más bien sobre el candelero? No hay cosa secreta que no deba ser descubierta, y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Les dijo también: presten atención a los que escuchan. La medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban, y se les dará mucho más todavía. Sépanlo bien: al que produce se le dará más, y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este día jueves, la carta a los Hebreos nos invita a no abandonar las asambleas, como algunos acostumbran algunos acostumbran a hacer. Fíjense que es bien interesante, porque el día de ayer, miércoles, hablábamos de cómo muchas veces nosotros, por situaciones que nosotros mismos provocamos o de las que nosotros no nos queremos alejar, nosotros mismos nos vamos alejando de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Y cuando ya nos vemos sumergidos en el pecado, sumergidos en el mal, dejamos de asistir a nuestras asambleas, a nuestras comunidades, a nuestras eucaristías. ¿Por qué? Porque el pecado nos aturde tanto que pensamos que ya no valemos tanto y que ya no podemos ser parte de la comunidad, que ya no podemos ser parte de la asamblea, que ya no podemos ser parte de la comunidad de hijos de Dios. Buenas noches, Esther. De la comunidad de hijos de Dios. Entonces, a consecuencia de eso, nosotros pasamos ese momento complicado. ¿Por qué? Porque en lugar de vivir la gracia total de Dios, la gracia misericordiosa de Dios, nosotros nos alejamos de ella, y a causa de eso entonces vamos abandonando poco a poco nuestros crecimientos, nuestros momentos de unidad como bautizados, como cristianos, como convertidos al Señor. También Marcos hoy nos recuerda: miren, si ustedes ya recibieron la luz del Señor, la iluminación del Señor, no la pueden poner bajo la cama, no la pueden poner bajo un sartén. La luz se pone en los candeleros. ¿Para qué? Para que se iluminen todos los que están a oscuras. Entonces, cuando yo ya recibí la luz del Señor, yo no puedo esconderme, yo no puedo decir, no, yo todavía no me convierto al Señor. Y es que se nota cuando tú ya estás convertido al Señor, cuando te has tenido un encuentro personal con el Señor, se nota, porque irradias luz, irradias paz, irradias tranquilidad, irradias la certeza de saber que Cristo Jesús te ha transformado, te ha convertido, te ha hecho un hombre, te ha hecho una mujer nueva para Él. Y por eso nosotros no podemos ocultar lo que hemos recibido por gracia del Señor. Nada puede quedar oculto, dice el Señor. Nada de lo que sea ocultado va a quedar en el secreto. Todo lo que se oculta se dará a conocer. Todo lo secreto se revelará. Y por eso también nos invita, miren, dice el Señor, sean muy cuidadosos. También no solo deben de ser luz, también deben de ser cuidadosos con qué clase de luz son. ¿Por qué? Porque traten de no medir a los demás, porque la medida que ustedes usan se usará también para medir lo que ustedes reciban.
Entonces, fíjense, es importante esta enseñanza del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando tenemos la bendición y la oportunidad de ser más crecidos en la fe, de ser más crecidos en el conocimiento, en la lectura de la palabra de Dios, en la reflexión de la palabra de Dios, nos creemos jueces de los demás, nos pensamos jueces de los demás y empezamos a medir la fe de los hermanos y decimos, ay, este hermano como ora poquito, no tiene tanta fe, no tiene tantas palabras, como este hermano no reflexiona tanto, no tiene tanta fe en el Señor y en la palabra de Dios. Cuidado con eso, dice el Señor. ¿Por qué? Porque en la misma medida con la que ustedes estén midiendo, con esa medida se les va a medir a ustedes todo lo que reciban, todo lo que reciban. Entonces, pero ¿por qué dice eso el Señor? Porque por lo que les decía el día de ayer, porque muchas veces nosotros pensamos que solo basta la fe y no queremos hacer buenas obras. No basta solo la fe, hay que realizar buenas obras, hay que perdonar, hay que ser caritativos, hay que ser bondadosos. Qué bueno fuera que solo la fe bastaría, pero no es suficiente. No es suficiente y por eso el Señor en el Evangelio de Marcos dice, miren, 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 dice el Señor. Oigan muy bien, oigan, porque el que tiene oídos que escuche, dice. Sépanlo bien, al que produce se le dará más. ¿Qué significa eso en el Evangelio? Al que produce se le dará más. El que produce es aquel que por medio de la fe va convirtiendo a través de su testimonio. Muy bien. Va convirtiendo a través de la palabra de Dios. Muy bien. Va convirtiendo a través de las reflexiones de la palabra de Dios. Muy bien. Pero el que más convierte, el que más transforma es aquel que a través de la palabra de Dios realiza obras de bondad, obras de caridad y de esa manera convierte a muchos más hermanos. Y por eso, la fe debe de ser productora de buenas obras. Era lo que tocábamos ayer en la reflexión. Todo el que tiene fe debe de producir obras. Entonces, si yo no estoy produciendo obras a través de mi fe, hasta eso se me quitará, dice el Señor. Porque el que no produce nada, hasta lo mínimo que tiene, se le va a quitar. Así que por eso tengamos mucho cuidado en la manera en cómo medimos el obrar de los hermanos, el cómo medimos el actuar de los hermanos. Porque muchas veces nosotros solo vemos el sacatito que tiene en el ojo nuestro hermano, pero no vemos la gran viga que nosotros tenemos en nuestros ojos. Y por eso debemos de tener cuidado qué clase de medida utilizamos con aquellos hermanos nuestros. Y por último, una fe sin obras no es una verdadera fe. No es una fe que produzca. Y por eso nosotros debemos de saber que a estas alturas ya llevamos casi 2 meses de reflexión de la palabra de Dios. Ya les dije hace un par de semanas qué clase de obra estamos realizando a través de la fe que va creciendo a través de estas reflexiones, en qué hemos pensado, en cómo vamos ayudando, cómo vamos siendo generosos, cómo vamos siendo bondadosos. Muchos de nosotros olvidamos que la fe debe de producir en buenas obras. Démosle like a este video, compartámoslo y si somos nuevos suscribámonos al canal, activemos las notificaciones. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.